Esta niña enferma fue abandonada por el padre después de la muerte de su madre. Años más tarde, la niña vio algo que la dejó en shock. Suscríbete si la historia te ha sorprendido. Sofía había llegado al mundo como un rayo de luz en una noche oscura. Carolina y Javier la habían esperado por años, deseosos de formar una familia, y cuando finalmente nació, todo en su vida adquirió un nuevo sentido. Desde el primer momento, la niña fue el centro de su universo. Era una pequeña de ojos grandes y curiosos, con el cabello castaño en suaves rizos y una sonrisa que parecía capaz de iluminar cualquier habitación. Vivía con sus padres en una casa modesta pero acogedora, rodeada de naturaleza, donde los días pasaban tranquilos y llenos de alegría. La familia disfrutaba de una vida sencilla, pero llena de momentos inolvidables. Sofía amaba las tardes de verano cuando su madre la llevaba al campo a recoger flores. A menudo, corría con tanta emoción que sus risas resonaban en el aire, como campanillas que se mezclaban con el canto de los pájaros. Javier siempre se unía después del trabajo, y juntos hacían picnics bajo los árboles, disfrutando de la brisa fresca. Eran una familia unida, y su felicidad parecía invencible. El 8º cumpleaños de Sofía fue un día especial. Carolina había pasado la semana anterior preparando una fiesta sorpresa con sus amigos del pueblo. El jardín de la casa se llenó de globos y cintas de colores, y una mesa rebosaba de dulces y una enorme tarta de chocolate, la favorita de Sofía. Cuando llegó la hora de soplar las velas, Sofía, con su cabello alborotado por el viento y los ojos llenos de emoción, pidió un deseo en silencio antes de apagar las llamas. Nadie sabía cuál había sido su deseo, pero Carolina y Javier estaban seguros de que su pequeña tenía por delante una vida llena de momentos tan felices como ese. Sin embargo, poco después de esa celebración, comenzaron a aparecer los primeros signos de que algo no estaba bien. Al principio fueron cosas pequeñas, Sofía se cansaba más rápido al jugar, y a veces se quejaba de dolores de cabeza o mareos. Carolina lo atribuyó al crecimiento, al ritmo normal de la niñez, pero los síntomas se hicieron más frecuentes. Un día, mientras jugaba con sus amigos en el parque, Sofía se desmayó de repente. Javier, que había ido a recogerla, la llevó de inmediato al hospital. Lo que siguió fue una serie de visitas al médico, cada vez más angustiosas. Primero, pensaron que era anemia o una infección, algo común y tratable. Pero a medida que los exámenes avanzaban, las caras de los doctores se volvían más serias. Finalmente, tras semanas de incertidumbre, el diagnóstico llegó como una sentencia: Sofía tenía una enfermedad rara y grave, un trastorno degenerativo que afectaba su sistema nervioso. Era tan poco común que no había muchos tratamientos disponibles, y los pocos que existían solo podían ralentizar el progreso, pero no curarla. La noticia cayó como una bomba sobre la familia. Carolina no podía dejar de llorar, y Javier, siempre el pilar de la familia, se encontraba a menudo solo en el patio de la casa, mirando al horizonte, luchando contra las lágrimas que amenazaban con desbordarse. La sensación de impotencia era insoportable. La vida que habían conocido hasta ese momento se desmoronaba frente a ellos, y lo peor era ver cómo la enfermedad iba apagando poco a poco la luz que había en los ojos de su hija. Al principio, intentaron mantener la normalidad en casa. A pesar de las visitas constantes al hospital y los tratamientos dolorosos, intentaban que Sofía siguiera con su rutina. Los días buenos eran un regalo, días en los que Sofía volvía a sonreír y jugaba con sus muñecas, aunque ya no con la misma energía de antes. Pero los días malos se volvían más frecuentes. Las náuseas, el dolor y el cansancio la debilitaban tanto que había momentos en los que no podía levantarse de la cama. Sofía, con la sabiduría y la pureza de un niño, comprendía que algo andaba mal, aunque nadie le explicaba del todo. Veía el miedo en los ojos de sus padres, escuchaba los susurros a la salida de la habitación cuando creían que no los oía. A veces, preguntaba con su vocecita suave: ¿cuándo me voy a poner mejor, mamá? Carolina, intentando mantener la calma, le sonreía y le decía que todo estaba en manos de los doctores, aunque en su interior sentía que se quebraba un poco más cada vez. El tratamiento comenzó a pasar factura no solo en el cuerpo de Sofía, sino también en su espíritu. Antes, era una niña llena de energía, que siempre tenía una historia que contar o un juego nuevo que inventar. Ahora, pasaba largos periodos acostada, mirando por la ventana con una tristeza que era casi palpable. En una ocasión, mientras Javier la acompañaba en su habitación, Sofía le preguntó: «Papá, ¿por qué las cosas malas le pasan a la gente buena?». Javier no supo qué responder. Se quedó en silencio,
con los ojos llenos de lágrimas, y solo pudo abrazarla. Los meses pasaron, y la enfermedad avanzaba sin piedad. Sofía comenzó a perder peso de manera alarmante, y su cabello, que había sido una cascada de rizos castaños, se fue cayendo poco a poco hasta que solo quedaron mechones sueltos en su almohada. Las visitas al hospital se hicieron más largas, y las estancias en casa más cortas. Carolina pasaba las noches en vela, sentada junto a la cama de su hija, acariciándole la frente, como si con ese simple gesto pudiera devolverle la salud que tanto deseaba. A pesar de todo, Sofía seguía teniendo momentos de lucidez y esperanza. Un día, mientras estaba en el hospital, le pidió a su madre que le trajera un cuaderno y lápices de colores. Carolina, sorprendida, fue rápidamente a conseguirlos. Cuando regresó, Sofía comenzó a dibujar flores, mariposas y paisajes. Dibujaba los campos donde había jugado tantos veranos, las margaritas que solía recoger para su madre, y siempre se dibujaba a sí misma corriendo libremente por esos prados. Un día, mientras dibujaba, Sofía le dijo a Carolina: «Mamá, cuando me ponga mejor, quiero que vayamos a ese campo que dibujé y corramos juntas. Tú me enseñarás a hacer coronas de flores, ¿verdad?». Carolina, con el corazón destrozado, asintió mientras le respondía: «Claro que sí, mi amor. Correremos juntas, te lo prometo». Sin embargo, Sofía no mejoraba. Los médicos hablaron con Javier y Carolina sobre la posibilidad de interrumpir el tratamiento, ya que no había nada más que pudieran hacer. Era una decisión imposible, pero la familia no quería verla sufrir más. Decidieron llevarla de vuelta a casa para que pasara sus últimos días rodeada de amor y en paz. La casa se llenó de un silencio abrumador. Sofía estaba postrada en su cama, más débil que nunca, pero sus ojos aún buscaban la mirada de sus padres, como si quisiera asegurarse de que no la dejarían sola. En una de sus últimas conversaciones, le dijo a su madre: «No quiero que estés triste cuando me vaya, mamá. Yo siempre estaré contigo, en el viento, en las flores, en los cielos. Siempre». En las últimas horas de Sofía, Carolina y Javier no se separaron de su lado. Carolina, acurrucada junto a su hija, le cantaba suavemente la canción que solía cantarle de bebé, mientras Javier le sostenía la mano. Al amanecer, Sofía cerró los ojos para siempre, rodeada por el calor y el amor de sus padres, y con una sonrisa leve en sus labios, como si en sus sueños estuviera corriendo libremente por aquellos campos de flores que tanto amaba. El vacío que dejó fue insondable. La casa, que antes resonaba con risas y alegría, ahora estaba sumida en un silencio doloroso. Carolina y Javier intentaron seguir adelante, pero el dolor era casi insoportable. Cada rincón de la casa les recordaba a su pequeña Sofía. Las flores que ella solía recoger seguían creciendo en el jardín, pero ahora parecían marchitas, como si también lloraran su ausencia. Con el tiempo, la vida continuó para ellos, aunque nunca volvió a ser igual. Cada primavera, Carolina y Javier caminaban por los campos donde Sofía había corrido tantas veces. Se sentaban bajo los árboles y en silencio, sentían el viento en sus rostros, creyendo que, de alguna manera, Sofía aún estaba allí, corriendo libre entre las flores, sonriendo desde algún lugar más allá del dolor y la tristeza. Pasaron algunos meses desde que Sofía había regresado a casa del hospital. Su estado, aunque frágil, se había mantenido estable por un tiempo. Los días transcurrían con una calma inquietante, una especie de tregua silenciosa con la enfermedad que sabían no duraría mucho más. Carolina y Javier hacían todo lo posible para que esos días fueran lo más tranquilos y amorosos para su hija. Cada mañana, Carolina se despertaba antes de que saliera el sol, preparaba un desayuno ligero para Sofía y luego se sentaba junto a su cama, contándole historias o simplemente sosteniéndole la mano mientras el silencio envolvía la casa. Pero un día, algo cambió. Carolina, que siempre había sido una roca de fuerza para su familia, comenzó a sentirse extraña. Tenía dolores que no podía explicar, y su energía, ya mermada por el cuidado constante de Sofía, empezó a desvanecerse más rápido de lo normal. Al principio lo ignoró, pensando que era el agotamiento acumulado de tantas noches sin dormir, de tantas lágrimas guardadas en su pecho. Pero los síntomas empeoraron, y Carolina comenzó a toser, a sentirse débil, a perder peso de manera alarmante. Javier notó el cambio en su esposa, preocupado, la llevó al hospital. No podía permitirse que algo le pasara a ella también. No ahora. Sofía ya estaba luchando por su vida, y la idea de perder a Carolina era impensable. Sin embargo,
Tras varias pruebas, el médico dio otra noticia devastadora: Carolina también estaba gravemente enferma. Una forma agresiva de cáncer había avanzado sin que nadie lo supiera, enmascarado por el estrés y la tristeza de cuidar a Sofía. El diagnóstico fue terrible: el cáncer estaba en una etapa avanzada, y había pocas esperanzas de que pudiera superar la enfermedad. Javier, abatido, se encontró entre dos fuegos. Su hija, a quien amaba más que su propia vida, ya estaba en una lucha constante contra la muerte, y ahora su esposa, su compañera de toda la vida, también se estaba desmoronando. Trató de ser fuerte, de esconder su dolor frente a Carolina y Sofía, pero la verdad es que sentía que el mundo se derrumbaba a su alrededor. Carolina empeoró rápidamente. Los doctores le ofrecieron tratamiento paliativo para reducir el dolor, pero sabían que no había mucho más que pudieran hacer. Javier pasaba las noches corriendo entre el hospital y su casa, donde Sofía seguía batallando contra su propia enfermedad. Intentaba que ninguna de las dos viera el peso insoportable que llevaba sobre sus hombros, pero su rostro cansado y las arrugas prematuras en su piel delataban el sufrimiento que estaba soportando. Una noche, mientras Sofía dormía en casa, recibió la llamada que más temía: Carolina había fallecido en el hospital. Javier, con el corazón roto, cayó de rodillas en la habitación de su esposa, incapaz de aceptar la realidad. Había perdido a su compañera, a la mujer con la que había compartido todos sus sueños, y ahora se enfrentaba a la imposible tarea de decirle a su hija, quien ya estaba al borde de la desesperanza, que su madre se había ido. Javier pasó varias horas en silencio, sentado en la habitación vacía que ahora sentía tan fría y sin vida. Se preguntaba cómo podría enfrentarse a Sofía, cómo podría mirar esos ojos grandes y frágiles y decirle la verdad. Sabía que cualquier palabra que dijera sería insuficiente, y que la noticia la destrozaría aún más de lo que ya lo estaba. Pero también sabía que no podía ocultárselo. Sofía merecía saber la verdad, por mucho que doliera. Al día siguiente, cuando Sofía se despertó en su cama, Javier estaba sentado junto a ella. Su rostro, que solía reflejar una fuerza tranquila, ahora estaba lleno de tristeza y agotamiento. Sofía lo miró con una mezcla de curiosidad y preocupación, pues sabía que algo andaba mal. Javier le tomó la mano con ternura, como si el simple acto de sostenerla pudiera darle la fuerza que necesitaba para lo que estaba a punto de decir. Sofía, mi amor, comenzó Javier, su voz temblando, necesito hablar contigo sobre algo muy importante. La pequeña lo miró con esos ojos enormes y asintió, como si entendiera que lo que venía era grave. Se quedó en silencio, esperando. Mamá ya no está con nosotros, dijo, tragando el nudo que tenía en la garganta. Mamá se ha ido al cielo, Sofía. Sofía parpadeó varias veces, como si las palabras de su padre tardaran en hacer sentido en su mente. Su rostro, ya pálido por la enfermedad, se quedó inmóvil por un instante. El silencio que siguió fue como una tormenta que aún no había desatado toda su furia. Sus pequeños labios temblaron y su cuerpo, tan frágil, pareció hacerse aún más pequeño bajo las mantas. ¿Por qué, papá?, preguntó en un susurro que casi no podía oírse. ¿Por qué, mamá? ¿Por qué no me dijo adiós? Javier sintió que su corazón se rompía en 1000 pedazos. La pregunta de su hija lo destrozaba, porque él también se había hecho la misma pregunta. Carolina no había tenido la oportunidad de despedirse de su pequeña Sofía, y ahora, ella quedaba sola, enfrentando su propia batalla sin el consuelo de su madre. Javier no sabía cómo responderle. Ninguna respuesta podía ser suficiente para aliviar el dolor que veía en los ojos de su hija. Mamá te amaba más que nada en este mundo, dijo Javier con la voz entrecortada. Quería estar contigo, pero su cuerpo no pudo más. Pero estoy seguro, Sofía, de que está en un lugar hermoso, cuidándote desde el cielo, con la misma sonrisa que siempre tenía cuando te miraba. Sofía rompió en llanto, un llanto débil, ahogado, como si ni siquiera tuviera la fuerza suficiente para expresar todo el dolor que sentía. Javier la abrazó con fuerza, sus lágrimas cayendo silenciosamente mientras intentaba sostener a su hija, aunque sentía que su propio mundo se estaba desmoronando. Los días que siguieron fueron aún más oscuros. Sofía, quien ya luchaba contra su propia enfermedad, parecía perder toda voluntad de seguir adelante tras la muerte de su madre. Ya no pedía historias ni dibujaba flores en su cuaderno. Pasaba los días en silencio, mirando el techo de su habitación o el jardín desde la ventana, donde las flores que tanto había amado comenzaban a marchitarse con la llegada del otoño. Una tarde, mientras Javier estaba sentado junto a su cama,
Sofía, con una voz apenas audible, le preguntó. «Papá, ¿crees que mamá me estará esperando en el cielo?» Javier, con el alma rota, asintió. «Sí, Sofía. Estoy seguro de que te está esperando, y cuando llegue el momento, ella te recibirá con los brazos abiertos». Sofía sonrió débilmente, la primera sonrisa que había mostrado en días, y cerró los ojos. El invierno llegó, trayendo consigo el final de una historia que había estado llena de amor, dolor y despedidas. Unos días después de aquella conversación, Sofía se fue en paz, dejando este mundo para reunirse con su madre, en un lugar donde el dolor ya no existía. Javier, ahora solo, se quedó en la casa vacía, rodeado por los recuerdos de su esposa y su hija. Sabía que nunca volvería a ser el mismo, pero también sabía que, en algún lugar, Carolina y Sofía estaban juntas, corriendo libres por los campos de flores, sonriendo y esperándolo en el horizonte. Pasaron varios años desde que Sofía había partido de este mundo, o al menos eso había creído Javier. La pérdida de su hija y de su esposa lo había dejado en un abismo de soledad tan profundo que el tiempo se convirtió en una neblina densa. Se levantaba cada día, sobrevivía a duras penas, y las semanas se convertían en meses, y los meses en años. Pero en algún lugar lejano, una historia diferente comenzaba a escribirse. Sofía, la niña que había sufrido tanto, no recordaba su final. No sabía cómo había llegado a donde estaba ahora. Solo sabía que, de alguna manera, había vuelto. Tenía la misma edad que cuando todo sucedió, pero el mundo a su alrededor era diferente. El paisaje era familiar, y al mismo tiempo, extraño. Las calles, las casas, el parque donde solía jugar con su madre y su padre seguían ahí, pero todo parecía haber cambiado sutilmente, como si el tiempo hubiera avanzado sin ella. Las personas caminaban de un lado a otro, ajenas a su presencia, mientras ella deambulaba por las calles, sintiendo que algo importante la estaba llamando. Un día, mientras caminaba sin rumbo, Sofía pasó por una avenida concurrida en el centro de la ciudad. A pesar del ruido y del bullicio de la gente, algo llamó su atención al otro lado de la calle. Fue solo una fracción de segundo, una figura que cruzó su campo de visión, pero fue suficiente para detenerla en seco. Allí, caminando en dirección opuesta, una mujer con el cabello castaño y los mismos rizos suaves que Sofía recordaba, avanzaba entre la multitud. Su porte, su forma de caminar, incluso el abrigo que llevaba puesto, eran increíblemente familiares. El corazón de Sofía comenzó a latir con fuerza. No podía ser posible. Su madre había muerto. Lo sabía, lo había sentido, y durante todos esos años había intentado aceptar esa realidad. Pero ahora, frente a sus ojos, aquella mujer se movía con una familiaridad que le resultaba desgarradora. No dudó ni un segundo. Sin pensar, comenzó a caminar rápidamente detrás de la mujer, intentando no perderla de vista entre la multitud. Sus pies casi no tocaban el suelo mientras su mente corría en círculos, tratando de comprender lo que estaba sucediendo. La mujer, ajena a la persecución de Sofía, se detuvo frente a un pequeño comercio en una calle lateral. Era una tienda sencilla, de esas que se encuentran en cualquier esquina, con una vitrina llena de objetos antiguos, relojes de bolsillo, figuras de porcelana, y libros polvorientos. Sofía la observó desde una distancia prudente mientras la mujer empujaba la puerta de madera y desaparecía en el interior del local. Sofía sintió que el tiempo se detenía. Su corazón, que había estado galopando en su pecho, pareció detenerse por un instante mientras sus manos temblaban. ¿Podría ser ella? ¿Podría haber vuelto de alguna manera, al igual que ella misma? Sin pensar en lo imposible de la situación, Sofía cruzó la calle apresuradamente, y sin dudarlo, abrió la puerta del comercio. Al entrar, un suave tintineo de campanillas anunció su presencia. El interior de la tienda era pequeño y acogedor, iluminado por una luz cálida y tenue. Había estanterías llenas de objetos antiguos y un aroma a madera vieja que impregnaba el aire. Pero lo único que Sofía podía ver era la figura de la mujer, que estaba al fondo, de espaldas, hablando con el encargado de la tienda. El cabello de la mujer caía en cascada sobre sus hombros, y Sofía sintió un nudo en la garganta al reconocerlo. No podía ser una coincidencia. Esa mujer era su madre. Mamá, murmuró Sofía sin darse cuenta, dando un paso adelante. A pesar del ruido a su alrededor. Sus ojos, los mismos ojos cálidos que Sofía recordaba de su niñez, se posaron en ella. Durante un largo momento, ambas se quedaron quietas,
mirándose fijamente, como si el tiempo hubiera dejado de existir para ellas. Sofía sintió una mezcla de emociones tan fuerte que le resultaba imposible pensar con claridad, el alivio de verla, la confusión de cómo era posible, el miedo a que todo fuera solo una ilusión. Sofía, susurró la mujer, y su voz era suave, cargada de asombro y cariño. ¿Eres tú? Sofía se lanzó hacia ella sin poder contenerse. Las lágrimas comenzaron a correr por su rostro mientras rodeaba a su madre con sus pequeños brazos, hundiendo su rostro en su pecho. El olor familiar, el calor de su cuerpo, todo era tan real que Sofía no podía creerlo. La había perdido hacía tanto tiempo, pero ahora estaba aquí, sosteniéndola como lo hacía cuando era niña, cuando el mundo aún era un lugar seguro. Te he echado tanto de menos, mamá, susurró Sofía, sin poder controlar el llanto. La mujer, que aún la abrazaba con la misma fuerza, también lloraba. Sus manos temblaban mientras acariciaba el cabello de su hija, como si no pudiera creer que la estuviera sosteniendo de nuevo. Era como si los años de dolor y pérdida se hubieran desvanecido en ese momento, dejando solo el amor que siempre había existido entre ellas. Yo también, Sofía, respondió su madre con la voz quebrada. He estado esperando por ti todo este tiempo. Sofía levantó la vista y la miró directamente a los ojos. ¿Dónde estuviste, mamá? Preguntó, su voz rota por el llanto. ¿Por qué me dejaste? La mujer sonrió tristemente y secó las lágrimas del rostro de su hija. Nunca te dejé, mi amor. Siempre he estado contigo, cuidándote, incluso cuando no podías verme. Hay cosas que no puedo explicarte, cosas que no entenderías ahora. Pero debes saber que siempre he estado cerca, velando por ti. Sofía frunció el ceño, confusa. ¿Cómo podía ser eso posible? Había sentido su ausencia tan dolorosamente, había llorado su pérdida durante años. Sin embargo, ahora su madre estaba frente a ella, tan real como el primer día que la sostuvo en brazos. ¿Cómo? Comenzó a decir, pero la mujer la interrumpió suavemente. A veces, el amor trasciende las barreras del tiempo y del espacio. A veces, las despedidas no son el final, sino un nuevo comienzo. Sofía no entendía del todo lo que su madre le decía, pero de alguna manera, esas palabras le trajeron paz. La incertidumbre, el dolor y el miedo que había sentido durante tanto tiempo comenzaron a disiparse. Estaba con su madre de nuevo, y en ese momento, nada más importaba. Ambas permanecieron abrazadas por lo que pareció una eternidad, como si el mundo exterior hubiera dejado de existir. Pero finalmente, la mujer se separó ligeramente de Sofía, la miró a los ojos una vez más y dijo: No tenemos mucho tiempo. Quiero que sepas que siempre estaré contigo, aunque no puedas verme. No importa lo que suceda, nunca estarás sola. Sofía, con lágrimas en los ojos, asintió. Sabía que había preguntas que no podían responderse, pero en ese momento, no le importaba. Su madre estaba allí, y eso era todo lo que necesitaba saber. La mujer le dio un último abrazo, luego retrocedió lentamente hacia la puerta trasera del comercio, donde la luz comenzaba a desvanecerse. Sofía intentó seguirla, pero su madre levantó una mano, indicándole que no lo hiciera. Vive, mi amor, dijo su madre. Vive con todo tu corazón. Eso es lo que siempre quise para ti. Y antes de que Sofía pudiera decir algo más, la mujer desapareció, como si se hubiera desvanecido en el aire. Sofía se quedó sola en el comercio, sintiendo el calor del abrazo de su madre aún presente en su piel. Sabía que no la volvería a ver de la misma manera, pero también sabía que, de algún modo, su madre siempre estaría a su lado, velando por ella, cuidándola desde ese lugar misterioso que solo ellas dos comprendían. Esa noche, mientras caminaba bajo las estrellas, sintió una calma extraña apoderarse de su corazón. Sabía que la decisión que había tomado era definitiva. Su madre la esperaba, en algún lugar que aún no entendía del todo, pero lo haría. Y allí, juntas, nada ni nadie la separaría de nuevo.